Saludos y bienvenidos a Reservas del Periodismo Dominicano. Hoy le presentamos a un gran trabajador y representante del periodismo dominicano, don Percio Maldonado. Actualmente es director del periódico Nuevo Diario, en sus versiones impreso y digital, y cada mañana, desde hace 28 años, orienta a su audiencia desde el programa televisivo matinal del Canal 5 de Telemicro. Percio es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y miembro destacado de la Sociedad Interamericana de Prensa. En esta ocasión, Percio Maldonado es entrevistado por Odalis Castillo, periodista de la Universidad Católica Santo Domingo, académica con maestría en Madrid, España. Los invitamos a ser observadores de una conversación de mucho nivel y en la cual Percio Maldonado describe las virtudes del periodismo y su vocación de servicio. Véala ahora en Reservas del Periodismo Dominicano, celebrando el 82 aniversario del Banco de Todos los Dominicanos. Bienvenidos a Reservas del Periodismo Dominicano. Nos acompaña hoy un periodista con una trayectoria admirable, pues ha ocupado posiciones cimeras en el área. Desde haber sido, es miembro de la Comisión Interamericana de Periodismo, también es presidente de la Asociación de Diarios y es también director del Nuevo Diario, un periódico que tiene más de 4 décadas acompañando a la sociedad dominicana, siendo la voz de aquellos que no tienen voz. Con nosotros, Percio Maldonado. Bueno, gracias. Es un placer compartir con ustedes esta magnífica idea que me parece que la están ustedes promoviendo desde el Banco de Reservas. Es necesaria para las nuevas generaciones. Quisiéramos saber si usted puede pensar un poquito atrás, irse un poco más en tiempos atrás. ¿Qué usted lo llevó? ¿Por qué usted decide ser periodista? ¿Qué circunstancias lo llevan a ser periodista? Bueno, ¿cómo lo digo? Yo me comencé a relacionar directamente con los medios en el 1971. Surgía entonces en Santiago, yo estudiaba en Santiago, el bachillerato, y surgió el periódico El Sol, que era el primer periódico a color que surgía en República Dominicana, y surgió Color Visión en esa época también, como la primera televisión a color de la República Dominicana. Ambos medios surgieron allí. Obviamente en una ciudad como Santiago, aquellos dos acontecimientos eran impactantes para las personas que vivíamos allá. Y por una relación personal de mi familia con la familia Corominas, yo me relacioné con ellos, mi tío se relacionó con ellos, conversó con ellos, y yo comencé a trabajar en el periódico El Sol, en el área administrativa. Bueno, ahí comencé a relacionarme de lleno con los medios. Don Armando Almanza, el poeta Juan José Ayuso, Jackie Núñez de Frijo, lo conocí allí, trabajaba allí, Violeta Yanguela, el doctor José Carlos López, que había sido director del Caribe durante la dictadura también, es decir, el doctor Bienvenido Coromina Pepín, que había sido también no solo dueño del periódico, principal accionista, sino que había sido director de La Nación en la transición de la dictadura al proceso democrático. Pero se puede decir que hubo alguien que lo inspiró, que le dio ese espaldarazo. Yo diría que viendo mi relación con toda esta dinámica, yo creo que me ganó la pelea. Si hubiese sido por mi vocación, yo hubiese terminado siendo político. Y quién sabe si sacerdote, porque ambas cosas me gustaron. De hecho, mi formación académica está en la ciencia política. Yo estudié ciencias políticas en la Universidad Autónoma y estudié Derecho también. ¿Y eso del sacerdocio? Bueno, ¿cómo le vino eso? En principio, yo diría que comencé con los curas que iban a mi campo. Yo soy de la Oaxaca, Guayubín, Montecristi. Y ahí pues se celebraban misa ocasionalmente. Había una iglesia, pero los curas iban de vez en cuando y yo hacía un poco de monaguillos con ellos. Me entusiasmaban mucho las ideas de algunos de los curas. Todo ese movimiento liberal de los jesuitas era una época
muy, muy motivadora en la política. Yo viví en el 59, yo tendría 7 años en esa época, toda la intensidad que se vivió en el desembarco del 59 por la parte de Luperón del 14 de junio. Recuerda que allá también nació el movimiento 14 de junio con Manolo Tavares Justo en Montecristi. Entonces, para toda esa generación de nosotros, esos fueron elementos que nos marcaron mucho. Y mi primera experiencia de campaña política la viví a los 11 años cuando vino Bosch, que era el candidato, entonces el candidato del PRD. ¿Y en qué consistió esa experiencia? Bueno, esa experiencia era que nos movilizábamos como jóvenes apoyando a don Juan Bosch como candidato del PRD y ganó las elecciones en el 62. Para nosotros eso fue un impacto enorme en la formación política. ¿Y qué raro usted tan niño estar en ese tipo de actividades? ¿Su familia cómo lo vio? Bueno, yo diría que yo vi presencialmente mucha de la lucha armada de los militares que andaban persiguiendo a los guerrilleros. Muchos de estos muchachos cayeron en muchas de las montañas ahí. Muchas de las familias armaban altares permanentes en honor a esos muchachos. Y nosotros de alguna manera andando, pues vivimos toda esa experiencia. Es decir, eso fue algo que nos sacudió enormemente y muy temprano. Tuve un profesor también particular, se llamaba Pablo Curlot. Pablo Curlot había sido amigo de mi padre. Yo perdí a mi padre muy, muy temprano, a los 30 años. Perdí a mi padre. Él, con 30 años, murió en un accidente. Y yo me quedé, tenía 5 años, tal vez tenía. Me quedé con mis abuelos paternos y viví con ellos todo el tiempo. Y don Pablo, que era un inmigrante de las islas, algunas de las islas del Caribe, era profesor del sistema educativo nacional, tuvo problemas con la dictadura y lo sacaron de la escuela. Y mi padre y mi familia lo protegieron económicamente ante esa circunstancia, y él siempre le decía a don Pablo, usted que me va a educar a mi hijo. Y al él fallecer, don Pablo se quedó con ese compromiso moral conmigo, entonces me perseguía. Y yo diría que en una alianza de mi abuela y él, entonces yo iba a la escuela regular y yo tenía en la tarde que ir a don Pablo a hacer la tarea. Don Percio, qué interesante. Entonces, sacerdote, político, periodista, ¿usted cree que en el periodismo usted encontró un poco de cada una de esas inclinaciones que usted tenía? Porque en el sacerdocio hay servicio, en el periodismo también, y también en la política. ¿Qué vio usted que hizo en el periodismo que le ganó a esas otras? Bueno, yo incluso llegué a militar políticamente, y la verdad es que en la medida en que la izquierda fue desarmándose y que no encontramos soluciones, digamos, como parte política, sobre todo, yo creo que la izquierda fue muy responsable de la lucha por la libertad, pero una vez se logró la libertad, no se supo hacer con ella. Es decir, y había siempre la idea como de vivir en el foquismo, la idea del foquismo, y yo creo que los medios me sirvieron para asentarme, digamos, definitivamente ahí. Como yo comencé muy temprano con los medios, mi militancia política convivía, mi relación con los medios y mi militancia política, y mis estudios en la universidad. Por tanto, yo creo que en la medida en que fue colapsando la parte política, yo creo que me asenté más en lo que hacía, que era el medio de comunicación. Y yo creo que en el caso particular mío, la decisión de salir del Sol en 1981 a fundar un periódico también me da otro nivel de responsabilidad. Ya no solo en el ejercicio periodístico, sino en la gestión de una empresa, es decir, crear una empresa, sostener una empresa en un tiempo sumamente difícil en el orden económico y todavía político, ¿verdad? Y una cosa, hoy día hablar de El Nuevo Diario es como sinónimo de Percio Maldonado. Percio Maldonado, El Nuevo Diario. Usted ha hecho toda una institución de este medio. ¿Cómo se sustenta un medio como este en el tiempo? Porque este periódico tiene tantas décadas y ha pasado por tantas situaciones difíciles,
¿Cómo se logra sustentar esto y que el profesional crezca igualmente con ella? Porque usted tuvo otros puestos antes de ser el director. Sí, yo básicamente comencé en la parte administrativa y gerencial del periódico. Era mi rol natural aquí. Mi primer reportaje escrito lo hice después de recibir una invitación del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua para anunciar las primeras elecciones libres después del triunfo de la Revolución. Estamos hablando del año 84. Entonces vine motivado y por las razones políticas que me vinculaban con ellas también. Hice unos reportajes y Juan Bolívar me lo corrigió. Ese fue mi primer trabajo que recuerde así publicado. 1 o 2 entregas hicimos de ese trabajo, relatando un poco lo que había vivido allí, lo que había. En ese momento ahí se confluyó todo el liderazgo casi de la región. Estaba el profesor Juan Bosch, Peña Gómez. Ahí conocí a don Pepe Figueres, el viejo de la Revolución de Costa Rica. De hecho, don Juan me lo presentó. Tuve la oportunidad de viajar con ellos dos a Costa Rica. Pero ¿cómo se ha mantenido en el tiempo? El periódico no ha tenido un capital esencial detrás. Yo siempre digo, y lo quiero reiterar a propósito de esta pregunta, el gran capital que nosotros hemos tenido desde que sacamos la primera edición es el capital humano. Cuando nosotros sacamos la primera edición circular, yo tenía en la cuenta 2.500 pesos. Y bueno, la tecnología me ayudó a sobrevivir muchos momentos malos, porque después de eso vino los acuerdos con el fondo, que fue una crisis económica terrible. Hubo que recortar personal, recortar páginas. Después vino la crisis económica de la devaluación. Aquí técnicamente casi todo el mundo quedó quebrado. Pero yo creo que en base al trabajo, al ingenio de ir buscando salida a cada cosa y un personal dispuesto a trabajar. Yo creo que de alguna manera logramos hacer una especie de escuela aquí, en el sentido de que todo el que venía sabía que tenía que dar algo, que tenía que hacer un esfuerzo extra. Yo recuerdo Carmen Carvajal una vez, en medio de una crisis, un día recién parida, vino y trajo su niña, me la puso en el escritorio y me dijo: yo necesito leche para mi hija. Y yo le busqué la leche porque teníamos un atraso con la nómina. Bueno, entonces necesitamos lo que te quiero decir, pasión y compromiso. Había mucha pasión, y yo creo que, y esa es una gratitud que siempre tengo con la gente que ha pasado por aquí. Todo el mundo ha dado lo mejor de sí, y creo que por aquí ha pasado mucha gente, incluso de la vida pública, y me siento con la honra de que de ninguno me debo avergonzar. Creo que todos han tenido roles importantes en la vida del país. A propósito de todo esto que nos cuenta, yo sé que han pasado por aquí figuras que son ya, que todo el mundo conoce en el país y que han hecho un nombre en el periodismo. ¿Cuáles usted recuerda que han pasado por el Nuevo Diario y que han dejado una huella? Bueno, el líder del grupo de nosotros cuando surgimos era Juan Bolívar, que era entonces el director del Sol, y salió del Sol con nosotros, y de hecho a Juan Bolívar y a mí nos tocó toda la labor de gestión para conseguir a los accionistas, las facilidades para hacer el periódico. Está Ramón Colombo estuvo acá, Osvaldo Santana estuvo acá, Manuel Literio Cedeño, Elsa Expósito estuvieron aquí, el ingeniero Pedro Bonilla, que fue nuestro primer presidente, que fue el director del INVI, porque él era entonces el tesorero de la campaña del doctor Salvador Jorge Blanco, y una vez el gobierno ganó, pues lo designaron director del INVI. Era entonces INVI, lo que hoy sería el Ministerio de la Vivienda, y justo su hijo es el ministro de Vivienda y Edificaciones. Y mirando que ustedes pusieron aquí una foto, ese niño que está ahí es Carlos Bonilla, el actual ministro y ese que está allá en el fondo es su padre, el ingeniero Pedro Bonilla. Y eso fue creo que un aniversario que hicimos acá. Él trajo a su niño, el pequeño,
y lo sentamos ahí al lado del bizcocho. Pedro Bonilla lo fue, Miguel Coco fue miembro de nosotros. De hecho, en la oficina de Miguel Coco operábamos nosotros en Alfa y Omega. Cuando yo tenía que recibir algo y Miguel Coco se salía y me prestaba su oficina, nos concedió el espacio en la azotea de Alfa y Omega para nosotros hacer las reuniones. Yo me reunía en la parte administrativa en la azotea de pie ahí, en unos banquitos. Imprimíamos en las editoras de Alfa y Omega. Por tanto, Miguel fue una gente muy troncal, Miguel y Minerva, que era su esposa, que todavía está al frente de Alfa y Omega. El doctor Leonel Fernández era colaborador de nosotros, venía a pilotear las noticias internacionales, que era un tema que siempre le gustaba, escribía y pasó por aquí, venía a hacer colaboración. Nunca fue empleado de nosotros, sino que era un colaborador. En fin, muchísima gente que ha tenido roles en la vida pública y que son importantes han sido importantes estos procesos que el país ha vivido. Usted que ha sido miembro de la SIC, ¿cómo usted evalúa la libertad de prensa en República Dominicana? En sentido formal, yo creo que el país ha ido construyendo una libertad de prensa. Hay libertad, la gente tiene libertad de expresarse, los medios creo que tenemos libertad de decir las cosas que pensamos y hacerlo. La radio, las redes sociales, que han venido además a explosionar. Y cada quien dice lo que ocurre sin mediación, que yo creo que es algo que contribuye mucho a ejercer ese derecho intrínseco de las personas, de que tú no necesitas venir a mí para que yo te publique lo que tú quieres decir, lo puedes subir tú en la red. Los medios le damos el carácter de la trascendencia, de noticias, le damos el background del saber por qué, del cómo, pero la gente es libre en función de su capacidad de hacerlo como quiera. Si lo que sabe es insultar, te puede insultar. ¿Cree usted que esa democratización de la información y de que todos podamos opinar cuando lo queremos ha impactado el periodismo tradicional? Claro. ¿Cómo? No, enormemente. Yo creo que el mundo es diferente. Si yo tomo 1971, cuando comencé con relacionarme con los medios, los periódicos de la época, a veces relajo, digo, nosotros teníamos en El Sol un teletipo en el 71 que tenía la capacidad de escribir en doble dirección. Los teletipos nada más eran receptores, por tanto se usaba mucho para recibir los cables internacionales y eso se pasaba 24 horas taca, 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 tocando ahí y tirando hojas. Y entonces en la noche tú de todas esas hojas sacaba para pilotear. Este teletipo tenía ya una facultad que tú escribías. Yo decía, mira, fulana, necesito que mañana cubra en Santo Domingo la nota tal. Adelanta, te decía yo. Quiere decir que te dejaba libre. Entonces tú, perfecto, yo me ocupo de eso. Después que termine te mando la foto. Yo decía, ese era el WhatsApp de la época. Ya hoy es todo diferente. La tecnología ha cambiado el mundo. Por tanto, el periodismo ha cambiado enormemente, impactado enormemente. Las redes sociales yo creo que son una realidad virtuosa, generosa de la libertad, de la condición humana. Obviamente, yo creo que nos delata y nos pone un desafío del que no hemos entendido, que es la educación de la sociedad dominicana. Y eso puede ser aplicable a todas las sociedades que no tengan niveles de educación como para hacer un uso adecuado y productivo de esa expresión de libertad. Pero no es a las redes que tenemos que cuestionar a las clases políticas y gobernantes que no han podido educar a una sociedad en capacidad de hacer un buen uso de las redes. Es decir, que pudiéramos excusarnos en las redes para culpar las redes si alguien me insulta. No, yo creo que el tema está mucho más en el fondo. Yo creo que es un cuestionamiento de la democracia que hay que tener. Pero yo creo que ha sido impactante. Incluso las redes sociales hoy son fuentes importantes de los medios. ¿Usted sigue escribiendo en los editoriales? Cuando usted piensa en un tema para un editorial, ¿usted sopesa el impacto que va a tener ese editorial? Si va a incidir en los sectores de poder o algo así. ¿Qué pasa por la mente de don Percio Maldonado cuando va a escribir un editorial? Yo creo que uno tiene preocupaciones. Yo creo que uno es impactado por las noticias cotidianas. A mí normalmente me gusta escribir el editorial al pico del cierre. Difícilmente lo hago, y lo hago alguna vez,
puedo tener un tema que me da vuelta, y si tengo un momento me siento en la máquina y a lo mejor lo escribo y lo tengo ahí. Pero por lo regular no me gusta. Me gusta hacerlo en el momento en que estoy mirando la noticia, reflexionando sobre todo. Pero sobre todo, yo creo que uno va tratando los temas y esos temas uno va reflexionando también. Claro, uno procura que cada editorial uno va a tocar un tema que ayude a solucionar un problema o a dar respuesta o a cuestionar un tema que resulta sensible. Sin embargo, yo creo que el que escribe es como el que pinta. Nadie sabe que está haciendo una obra maestra. Por tanto, tú no sabes. A veces hay momentos en que tú no tienes ganas ni siquiera de escribir. Pero la técnica salva el asunto, porque tú sabes hacerlo. O sea, tengo que llenar esto con y de manera increíble ocurre que ese tema, que tú no lo has pensado, que no lo has reflexionado, toca la sensibilidad de muchísima gente. Dice, mira, me gustó tal tema, me gustó tal cosa. Porque puede no ser un tema mío, pero sí puede ser tuyo y puede ser de otro que lo lee. Por tanto, yo creo que todo lo que escribimos normalmente tratamos de contribuir con una solución. Yo creo que el periodismo, su gran virtud, su gran utilidad, es que sirve a los demás. Es lo que le da sentido. Y yo creo que cuando uno tiene vocación de servir, el periodismo, y aquí tal vez encuentro respuesta a una pregunta que me hacía, ¿qué me entusiasmó del periodismo como para dejarme la política? Yo creo que desde el periodismo uno puede ayudar, uno puede tocar, y hacerlo con la libertad que tú puedes expresar de la mejor manera. Yo no tengo un estilo, ni me gusta ni lo ejerzo, por ejemplo, de hacer un periodismo insultando personas. No creo en eso, además. Pero te permite reflexionar de manera seria, consistente de temas. Tomo campaña para que el país sea diferente. En fin, y uno lo que piensa que va a contribuir. Tengo una queja con la democracia dominicana. Creo que poco daba al diálogo, a escuchar. Y si la democracia dominicana escuchara más, yo creo que el país fuera mejor. Creo que este es un país con un potencial enorme de estar mejor de cuesta, de mejorar los servicios de la gente, de mejorar la calidad con que vive la gente. Qué sé yo, tomo un tema en el que he insistido mucho. Creo que este es un país sucio. ¿Por qué? Sucio en el orden físico. Tú vas por la carretera, vas por los montes, sucio. Todo sucio. Y yo creo que eso es denigrante a la condición humana. Y creo que en la medida en que tú logres resolver esos temas, tú redimensionas la conducta, incluso readecua la conducta colectiva. Y el ejemplo es muy simple. O sea, que puede disciplinar un poco la sociedad. Y el ejemplo es muy simple. La gente de la 17 y de la Villamilla parecen suizos en el metro. Don Percio, lo vemos todos los días en la televisión. ¿Cómo se da esa transición de usted que viene de una esencia del periódico tradicional, dar ese paso a los medios audiovisuales? Si me preguntas, yo soy un hombre de los periódicos. Y así me siento. Cuando me invitaron a ser parte de la televisión, dije que no, en 2 ocasiones, que no lo tenía. Hasta que finalmente Miguel Guerrero me encontró y me dijo, mira, supe que tú te has dicho que no, pero vamos a meterlo. Y yo, ¿cuánto? Y él de alguna manera me empujó a acompañarlo y entonces participé con él y Dani en el primer programa. Yo oigo mucho a la televisión, invitado por Jackie Núñez, Freddy Veragoico, que me llevaba, y Julito Jacín. Me llevaban mucho a sus programas, pero era a comentar cosas. Y doña Milady Cabral me llevaba, pero nunca. Y después Ramón Núñez Ramírez, que tenía un programa con Wichi, cuando Wichi faltaba, me invitaba a que lo acompañara en el Canal 9. Y un día, de hecho, me dijo, mira, aquí le gusta cómo tú haces la cosa, pero como que han condicionado que te quite la barba. Digo yo, no, que mi barba no es negociable. Y entonces nunca acepté ir a la televisión hasta que me metí a matinar. Pero sigo siendo un hombre de periódico.
Sin embargo, vemos como, aunque usted se resistía a esa transición, Sí. vemos como usted en el Nuevo Diario es una de las páginas web más dinámicas. O sea, usted tiene televisión, ustedes ponen videos ahí y eso ha sido muy interesante. Quisiera preguntarle en ese sentido si esa innovación que ustedes han tenido en el Nuevo Diario, inyectándole tantas variedades, ha sido el distintivo y qué más podemos esperar del Nuevo Diario. Bueno, nosotros, a veces la gente me pregunta esto de la tecnología, porque dice, ¿cómo ustedes hicieron la conexión? Yo no creo que fue un acto de sabiduría, ¿verdad? Fue la sobrevivencia. A mí me asoció el esfuerzo de sobrevivir a la tecnología y por tanto hemos sido muy empáticos con la tecnología. ¿Sí? Por tanto, cada cosa que sale, nosotros la atrapamos. Entonces le diría a usted a los nuevos periodistas no temer ante los malos augurios. No solo que le digo eso, que desde la Sociedad Dominicana de Diario hemos estado trabajando con las escuelas de comunicación de la universidad, de los rectores y con el Ministerio de Educación Superior para que cambien, mejoren los pensos de estudio. O sea, porque hemos dicho, están formando periodistas para el siglo XIX y estamos en el XXI. Y las universidades tienen la posibilidad de que muchas de esas pasantías que los estudiantes vienen a hacer con nosotros, la pueden hacer en sus propios procesos de estudio. Yo creo que el país tiene que estar despierto e ir incorporando todo lo que lo ayude a ser mejor. Y la comunicación tiene un gran desafío porque, además, con la gran cantidad de noticias falsas que se generan ahora, los gobiernos también están obligados a ser más transparentes frente a los medios para que los medios puedan garantizar informaciones ciertas, verdaderas y oportunas. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros toda esa trayectoria que usted tiene y que servirá de legado a las nuevas generaciones del periodismo dominicano. Esto fue Reservas del Periodismo Dominicano.